de nuestro tema sobre liderazgo. Y dijimos los otros días que el reino animal nos ofrece un buen ejemplo cuando hablamos, por ejemplo, de una manada de lobos que es guiada por alguien que ellos le llaman un macho alfa. Y alfa es el nombre de la primera letra del abecedario griego, lo que indica que es lo que está primero o es lo que va primero. Un líder, mis hermanos, habíamos hablado que es una persona que abre el camino, es una persona que marca el paso, es una persona que sabe guiar a otros, sabe motivar a otros, y un líder es una persona de sudor, es una persona de sacrificio, y el líder siempre está inspirando a otros. El ser líder, hermanos, es estar bajo la mirada de todos, y usábamos el ejemplo del reloj de la iglesia, donde muchas personas, aún teniendo un reloj en su mano, siempre al llegar y al salir de una reunión, miran el reloj en la iglesia. Si un día se queda sin batería, sin pila, y da un horario equivocado, ya nadie va a confiar en ese reloj. Y del mismo modo sucede con un líder. Cuando comete una falla, entonces ya la gente le pierde la confianza. Y aunque somos humanos y tenemos muy poco margen para error, aquellos que estamos al frente en la obra, estamos bajo la mirada de todos. Todos ponen la lupa sobre nosotros. Entonces, pero un líder tiene que ir siempre adelante, con sacrificio, con sudor, haciendo los mayores y los mejores esfuerzos en la obra de Dios. Hoy la invitación es para que abran sus Biblias en segunda carta a los Corintios, el capítulo 11. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 11. Y vamos a poner nuestra mirada en el versículo 23. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 11 y el versículo 23. Ahí es Pablo el que escribe, y él nos va a hablar acerca de un líder y los sufrimientos. Muchas personas piensan que un líder puede tener una vida cómoda porque está adelante en la obra, está predicando, y la gente a veces piensa que eso es todo el ministerio. Un líder es un hombre de oración. El líder es una persona que muchas veces debe acostumbrarse a la soledad. Es una persona que no tiene la comprensión, el apoyo de la gente. Muchas veces es una persona que no duerme, no descansa bien, le gana espacio en su vida la preocupación. No es una tarea fácil, y ahora al leer la palabra de Dios van a notar lo que es un líder y su sacrificio. ¿Listos, mis hermanos? ¿Ya estamos? Muy bien. Dice la palabra, segunda de Corintios 11, verso 23. Dice Pablo: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche, 1 día he estado con náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Muchos al leer esta porción de la palabra dirán: no quiero ser líder. Mire todo lo que le ha pasado.
Y Pablo sí que fue un líder que supo cómo abrir caminos, cómo andar en el camino, cómo motivar a otros, cómo guiar a otros en el camino. Su vida es una vida no solo de sudor, de sacrificio, es una vida de sangre derramada, es una vida que se tuvo que acostumbrar a las diferentes clases de peligro. Él habla de peligros en el río, él habla de peligros en el desierto, él habla allí del peligro de estar en la ciudad y de peligros de estar entre falsos hermanos. Eso tiene que ser un llamado de atención para nosotros, porque falsos hermanos, y si yo pudiera agregarle, le diría, y hermanos falsos, son un peligro para el ministerio de un líder. Y todo esto se ve en la obra de Dios. Y luego Él nos cuenta sobre las cárceles y nos cuenta que fue apedreado y nos cuenta de los azotes que Él recibió. Hambre y frío era algo común en su ministerio. Y entonces nos preguntamos, ¿estamos teniendo esta clase de gente en nuestras congregaciones? ¿Estamos viendo nosotros gente que esté dispuesto a hacer esta clase de esfuerzo, de sacrificio, que pongan su vida entera en riesgo? Por eso esta gente hizo la diferencia. Pablo fue uno de los hombres que influyó y que escribió la mayor cantidad de cartas en el Nuevo Testamento. Pasaron 2000 años de historia y lo tenemos como un ejemplo, un referente para nosotros. Este hombre sí que supo abrir camino. Este hombre sí que calificaba como un macho alfa. E iba adelante. Y entonces tenemos que mirar a este hombre y tenemos que aprender de este hombre. Entonces la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, si usted puede mirar un momento ahora en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Quiero que descubramos juntos algo más del carácter de este líder, de este hombre que marcó el camino, que dejó huellas profundas para que nosotros podamos seguir. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14, versículo 19. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14 y el versículo 19. Así dice la palabra del Señor. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad que estaba, pensando que estaba muerto. Esta gente, un poquito de tiempo antes, estaban todos a favor de Pablo. Y así nomás, con un sonido de manos, cambiaron completamente. Y se despertó el instinto asesino en esta gente y se vinieron sobre el predicador y lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad y lo tiraron como una bolsa de residuos, dándolo por muerto. Pero mire, estamos frente a un líder. Estamos frente a un hombre que no es, como decíamos en la clase anterior, no es de azúcar, no es de algodón, este no es de manteca, este es un hombre bien formado, con la piel curtida, un hombre preparado y dispuesto a ser sometido a toda clase de castigo, pero nunca iba a renunciar a la doctrina, nunca iba a bajar la bandera de servicio. Este hombre estaba comprometido con el Evangelio y con la causa de Cristo. Y entonces todos estos sufrimientos fueron tolerables para él, porque él no quería defraudar al que lo tomó por soldado. Entonces mire cómo sigue esta historia. Lo apedrearon, lo dieron por muerto, lo dejaron allí tirado. Y ahora sucede lo siguiente, versículo 20. Dice la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14 y el versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos a Listra, a Iconio y a Antioquía, allí volvieron, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, hermano, enfoquemos bien lo que dice la palabra de Dios. Este hombre fue apedreado con sus costillas rotas, su cuerpo dolorido completamente, tirado allí, abandonado como bolsas de residuos, y ahora vinieron los discípulos.
Eso es lo que necesitamos aprender como congregación. A veces su líder va a ser golpeado, va a ser lastimado y él va a necesitar de la ayuda, del acompañamiento de los discípulos. Ahí estaba Pablo, lastimado por las piedras. Vinieron los discípulos, dice el versículo 20, y se levantó y entró en la ciudad. Este hombre no se fue a una sala de primeros auxilios, no anduvo buscando allí un hospital para ver cómo le acomodaban los huesos y todas las heridas del apedreamiento. Fue y se metió a la ciudad. ¿Con qué misión? Obsérvelo. Dice ahí la palabra que al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad. Y uno se pregunta, esta gente sí que está hecha de una piel especial, porque con todo el sufrimiento de ese apedreamiento se volvió a meter en la ciudad. Y algunos dirían ahí, qué cabeza dura que este no aprende. No es que no aprende, es que tenía una misión que era la de predicar el evangelio. Y ustedes recordarán conmigo cuando en 1 Corintios 9:16 él dice, me ha sido impuesta una necesidad y ay de mí si no predico el evangelio. A nosotros nos duele la muela y ya ni venimos al culto. Nos golpeamos el dedito gordo del pie con la mesa de la cocina, ya no venimos a la iglesia. Pero este estaba despedazado y se metió en la ciudad y siguió predicando. Y veamos con qué resultado. Dice la palabra de Dios, verso 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que ganó muchas almas. Y volvieron, porque el Señor dijo que vayamos y hagamos discípulos y los bauticemos, y les enseñemos. Ahí está él haciendo la misión. Dice que hizo muchos discípulos, y ahora volvieron a Listra, a otra ciudad, y a Iconio, otra ciudad, y a Antioquía, a otra ciudad. Y observe lo que dice el verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Ahora otra vez pensamos, hermano, golpeados por las piedras, casi sepultados por las piedras, doloridos completamente. Ahora se levanta y se mete en la ciudad a predicar la palabra. Y ahora recorre 3 ciudades y tiene fuerza para darle ánimos a los hermanos. Fue a darle ánimo, a alentarlo a los hermanos. Y alguien dice, pero no va a curar sus heridas, no se va a poner un vendaje. Ese hombre, hermano, tenía el corazón en la obra, el corazón en las almas. Y ahora dice ahí el texto, hermano, en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Todavía, hermano, le quedó fuerza. Después de predicar el evangelio, le queda fuerza para dar ánimo, para alentarlos a la gente, dice, para exhortarle. Eso tiene que ver con la idea de extenderles la mano, de levantarlos y ponerlos, hermanos, en la obra. Y dice ahí, es necesario que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa palabra tribulación, en este contexto, habla de una fuerza que aplasta. La palabra tribulación en este contexto habla de algo que nos pone a nosotros en un estado de tensión. Y yo le digo esto, mis hermanos, a todos. No vamos a llegar al cielo sin heridas. No vamos a llegar al cielo sin cicatrices. Porque los que estamos en la obra de Dios tenemos heridas y cicatrices. Cada una de las cicatrices que tenemos nosotros encierra una historia. Cada una de las cicatrices que tenemos nosotros nos recuerdan que estuvimos alguna vez al borde del precipicio, pero aquí estamos de pie. Estamos vivos todavía. La pasamos mal, pero estamos vivos todavía y estamos de pie con el propósito de que vamos a volver a ser usados. Y nosotros, hermanos, malheridos, lastimados, y muchas de las heridas que nosotros tenemos no son de este tipo. Una de las heridas más comunes que se ven en estos tiempos es la difamación. La gente sabe cómo lastimar, la gente sabe cómo hacernos doler algunas cosas. Hay gente que tiene maldad y sabe cómo hacer retorcer al prójimo con palabras nomás. Hay palabras que lastiman más que un puñal. Y entonces contra eso no hay remedio. Así que, hermano, hay que mirarse las heridas que están bien cerradas y tenemos que seguir tomando la cruz y servir al Señor. Aquí está, una vuelta de página en el capítulo 16 de Hechos.
Ahí también habían hecho unos milagros, habían sacado un mal espíritu de una chica, y ahí estaban algunos que vieron su negocio correr riesgo, sus negocios de hacer ídolos. Y entonces enseguida se planearon para ponerlo a Pablo y a Silas en la cárcel. Observe eso ahí en Hechos, el capítulo 16, versículo 22. Dice la palabra, y se agolpó el pueblo contra ellos, es decir, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco. Ahora pongan atención, hermanos. Miren lo que está pasando. Dice la palabra de Dios, los tomaron prisioneros y lo primero que hicieron, le sacaron la ropa. Esto hicieron con nuestro Señor también. Le despojaron de sus vestidos. Y ahora que le sacaron la ropa, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 16 y versículo 22 en la parte final, y ordenaron azotarles con varas. Ese castigo, hermano, como el mismo Pablo lo dijo, eran 40 azotes menos uno, o sea, 39, era una verdadera paliza. Y algunos de ustedes estarán diciendo, pero hace 2 capítulos lo apedrearon y ahora ya lo están apaleando. Esa era la vida de un líder, de un predicador, de un representante fiel de la palabra de Dios, de alguien que estaba en serio en el ministerio. Y ahora le dieron tremenda paliza, Pablo y Silas. Y dice que le encomendaron al carcelero que los pusiera en el calabozo de más adentro. Es decir, allá en el fondo, como para que caigan en el olvido. Allí donde no entra el sol, no hay luz del sol. Imagine ese calabozo, hermano. Un lugar oscuro, un lugar húmedo. ¿Qué hay en un lugar así? Cucarachas puede haber, ratas puede haber, ¿qué más puede haber? Arañas puede haber. Ese no era un hotel ni siquiera de 3 estrellas, era el calabozo de más adentro. Gente golpeada, castigada duramente, y ahí estaban ellos. ¿Y ustedes qué piensan? Que estaban polemizando con Dios, discutiendo con Dios, diciendo, Señor, estamos predicando, protégenos, mira la tremenda paliza que nos dieron. Ellos no dicen nada de eso. Escuchen esto, hermano, porque en nuestra vida cristiana vamos a recibir golpes duros. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción en la adversidad? Aquí hay un líder que nos enseña. Observe versículo 25. Hechos 16, verso 25. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermano, con toda la paliza que recibieron, malheridos, hermano, no estaban quejándose con Dios, estaban contentos, eran dueños de almas alegres y comenzaron a cantar himnos, que esa es una forma de dar testimonio donde estaban y los presos los oían. Miren esa situación, cantando en el monte Calvario, cantando, me hirió el pecado, fui a Jesús. Hermanos, estaban cantando, no estaban quejándose. El cristianismo se ha llenado de llorones en este nuevo siglo. Gente que vive quejándose por cualquier cosa, lloran por cualquier cosa. Aquí estos hombres fueron apedreados, 2 hojas después fueron apaleados y ahí están cantando gozosos, sirviendo al Señor. Mis hermanos, son los ejemplos de estos líderes. Y entonces, como les dije el lunes, este es el espejo en el cual nos tenemos que mirar. A veces miramos a referentes equivocados. A veces miramos personas que no son ejemplos de nada. Pero aquí, hermanos, hay un ejemplo escrito de un hombre, un testimonio fidedigno de un hombre que ahora, mis hermanos, está cantándole al Señor. En esta noche, el segundo punto que vamos a estar hablando es acerca del líder, la fe contra el desánimo. Si ustedes van a liderar en algún ministerio, cualquiera que sea de la congregación, usted tiene que ser un líder de fe
Y lo que va a encontrar en la vereda de enfrente, en la misma congregación, es gente, hermanos, del desánimo. Gente dominada por el desánimo. Busquen un momento ahí en su Biblia, por favor, el libro de Números, capítulo 13. El libro de Números, el capítulo 13. Y vamos a leer varios versículos. Esto va a venir bien para los que no han leído la Biblia últimamente. Hoy se van a poner al día. Vamos a leer bastante. Números, el capítulo 13. Y ahí ponemos la mirada en los versículos 1 y 2. Números, el capítulo 13 y los versículos 1 y 2. ¿Ya estamos ahí, hermano? Números 13, así dice la palabra. Si no lo encontró, solo me da su atención y yo leo para usted. Dice la palabra: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Lo que está pasando aquí, hermanos, es que había que buscar un representante de cada uno de las tribus de Israel. Un total de 12 hombres. Ellos tenían la misión de entrar en la tierra de Canaán y solamente mirar, otra vez, solamente mirar que la tierra tenía lo que Dios le había prometido. ¿Qué cosas eran? Que fluía leche y miel. Listo, tenían que ir, mirar y pulgar arriba y decir: es como el Señor lo dijo. Era todo lo que tenían que hacer. Ahora observe esto aquí, versículo 22, el mismo capítulo 13, verso 22, para ver qué cosas ellos encontraron en esa tierra. Dice: y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimai, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes. Hebrón es Jerusalén, hermano. Verso 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Así que, hermanos, se encontraron con unos frutos enormes. Ahí nomás, unos racimos de uva, pusieron un palo y entre 2 cargaron en el hombro. Unas uvas tremendas, todo era grandioso, todo era maravilloso. Y entonces, 40 días estuvieron viendo toda la riqueza de esa tierra que Dios les había prometido. Pensamos nosotros que el informe de ellos iba a ser muy positivo. No pierdan de su memoria el número, 12 hombres fueron, 12 hombres. Ahora, observe aquí, versículo 30, capítulo 13, versículo 30. Dice la palabra de Dios, capítulo 12, versículo 30, dice la palabra: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué está pasando aquí? Dice la palabra: bueno, los frutos eran enormes, grandiosos. Los 12 que fueron, 10 de ellos no pusieron énfasis en decir: mire, todo está como Dios dijo. Dios no les pidió una opinión a ellos, solamente les pidió que fueran y vieran que lo que Él les prometió estaba. Dios no les dijo: tráigame las huellas dactilares de los hijos de Anac, que eran gigantes. No pidió nada de eso.
Solamente dice, vayan y vean que está todo lo que yo les prometí. Pero esto, diríamos en nuestra cultura, volvieron con mala onda. 10 de ellos. Y dijeron, sí, la tierra es buena, pero ahí están los gigantes. Y si nosotros vamos allí, ellos nos van a pisar como langosta. No vayamos. Y alguno habrá dicho, entonces lloremos. Porque estos eran quejosos y llorones. Como hay en las iglesias mucha gente. Quejosos, llorones, faltos de fe. Gente, hermano, que siempre está viendo un obstáculo, poniendo la mirada en el lugar equivocado. Y estos, en vez de alegrarse de los frutos, estaban mirando los gigantes. Nos van a pisar como langosta. Pobrecitos de nosotros. ¿Qué será de nosotros? Todos aplastaditos allí. Pero el que tomó la palabra fue Caleb. Caleb fue el que tomó la palabra y trató de frenar tanta falta de fe en ese discurso, ¿no? Y él tomó la palabra y dice que le hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Este es el problema que se va a vivir en toda iglesia. Ninguna iglesia se libra de esto. De los hombres de fe y de los hombres del desánimo, los socios del club del desaliento. Esos están en todas las congregaciones. Gente desanimada, gente desalentada. Esa gente, hermano, no puede imponer su criterio en nuestra congregación. A los que tenemos que oír y a los que tenemos que seguir es a los hombres de fe. Ellos son los que marcan el camino. Ellos son los que nos inspiran. Ellos son los que nos desafían. Los desalentadores, hermano, no hay que prestarle oído. Y los desalentadores como Néstor son mayoría, eran 10. Y los hombres de fe eran 2. ¿Quiere ver cómo sigue esta historia? Para que vea cómo se debe comportar un líder en la adversidad. Observe o escuche si quiere llorar a los llorones del capítulo 14. Miren lo que dice. 14:1. Dice la palabra, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Por 10 negativos, por 10 pesimistas, por 10 faltos de fe, ahora todo el pueblo está llorando. Y hermano, estamos hablando de 3 millones de personas. Todo por culpa de 10 sin fe. Bueno, versículo 2, y se quejaron. Ahora ya sabe por qué decía hoy no llorones y quejosos, ¿no? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Mira, hermano, lo que está pasando aquí. Todos estos quejosos y llorones empezaron, pobrecito de mí, y toda esa corriosa noticia, nos van a pisar como langosta, nos miran como si fuéramos langosta, nuestro final va a ser trágico. Y uno tendría que decir, pero esperen un momentito, todo lo que Dios les pidió es que fueran a la tierra y vieran si estaban las cosas que Dios les prometió. Dios no le dijo que se preocupen de los gigantes. Dios no le dijo que pongan la atención en ninguna otra cosa. Pero ellos estaban ahí llorando y dijeron, ojalá nos muriéramos en el desierto. Escuchen bien lo que están diciendo. Ojalá se venga abajo el plan de Dios. Porque ¿cuál era el plan de Dios? Que entren a la tierra prometida. Pero ellos en coro están diciendo, ojalá nos muriéramos aquí en el desierto. No le vamos a dar el gusto de que Dios haber cumplido su plan. Dicen ellos aquí, hermanos, después dice, ¿para qué nos trajo Jehová aquí? Para morir espada. Dios no los trajo para que murieran, Dios los trajo para que entren a la tierra prometida. Y uno diría, qué cabeza dura que son, no entienden. Y ahí apareció el líder de la carnalidad. Y dijo, ¿qué les parece si elegimos un capitán y nos volvemos a Egipto? Tenemos que pensar todas esas frases. ¿Qué había en Egipto? Otro de los capítulos, ellos estaban lamentándose y decían, extrañamos las cebollas y los puerros y los melones y los pepinos.
toda aquella vida de Egipto, la vida del mundo. Y ellos dicen, vamos a buscar un capitán y vamos a volver a Egipto. Ahí en el desierto tenían muchas necesidades, pero eran gente libre. Estaban libres. En Egipto, hermano, todo lo que hacían era pisar barro y paja todo el día y levantar edificios que nunca serían de ellos. En Egipto eran esclavos, hermano, y no estaban disfrutando de la libertad. En una iglesia local, cuando esta clase de gente impone su criterio, la iglesia queda esclavizada al vivir sin fe. Porque los dos son minoría y la gente no los quiere escuchar. Pero los dos hermanos, Caleb y Josué, eso eran la gente de fe. Ya es suficiente haber escuchado todos estos llorones y quejosos, ¿no? Vamos a escuchar a la gente de fe que nos hace bien. Miren cómo habla la gente de fe. Póngale atención cómo habla un líder verdadero. Para eso los traje esta historia, para que vean un líder verdadero entre tantos llorones. Miren, dice la palabra de Dios aquí, capítulo 14, versículo 6. Dice, y Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Eso en nuestra cultura es bronca, impotencia. No puede ser que esta gente hable así. Y se rompieron los vestidos, desaprobando las opiniones de esos 10. Verso 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará por tierra que fluye leche y miel. Verso 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Pero qué le han dicho los otros 10? Si nosotros vamos, nos van a pisar como langosta. Esa es la voz de la carnalidad. Pero la voz de la fe tiene una opinión diferente. Dice, no, veamos que lo vamos a comer como pan. Y otros dirían, pero miden 2,70 a 2,90. Era lo que medía Goliat, por ejemplo. ¿No? Y entonces la gente dice, pero estos dicen que nos van a pisar como langosta. Y estos dos están gritándole al pueblo, vamos, 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 que los vamos a comer como pan. ¿Qué es lo que se impone en una iglesia local? ¿La voz de los desalentadores o la voz de las personas de fe? Yo he visto ganar el desaliento a través de 40 años de vida cristiana por todos lados. Ahora yo les digo esto, les confieso algo. Si yo lo escucho a Caleb y a Josué y que hablan de la forma que lo hicieron y callaron al pueblo, le dijeron, vamos, vamos, que lo vamos a comer como pan. Yo ya me imagino en un rincón, bravo muchachos, así se habla, yo voy con ustedes. Yo los aplaudiría hasta que las manos aquí se prendan fuego. ¿Y ustedes qué harían? ¿Aplaudirían también o no? Pero mire lo que pasó. Tengo noticias. Observe aquí, por favor. Dice la palabra de Dios ahí, versículo 10. Y entonces toda la multitud habló de aplaudirlo. ¿Qué dice su Biblia? Pues yo no estaría de acuerdo, porque yo quería aplaudirlo, pero dice, no, vamos a apedrearlo aquí nomás. Con estos dos locos. Es que siempre la fe parece una locura. Pero quiero que se recuerde lo que la Biblia dice en el capítulo 13 de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esta historia tiene que ver con nuestra vida y con esta noche. Porque nosotros, hermanos, en el camino vamos a tener que hacer elecciones y nunca tenemos que estar de parte de los 10. Esos que se sienten langostas, nosotros vamos y los vamos a comer como pan. No porque seamos grandes guerreros, sino porque Dios está con nosotros. Y es lo que ellos dijeron allí, hermano. Dice en el versículo 8 que hemos leído, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. Y entonces, si Dios está con nosotros, sigamos con esa fe viva. Si Dios está con nosotros, sigamos con esa fe activa. La fe es lo que nos conecta a Dios, la fe es lo que nos conecta al mundo espiritual, la fe es lo que nos lleva a la victoria.
A modo de recuerdo, después lo pueden leer. Dice la Biblia en 1 de Juan 5 y el versículo 4, dice, y esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Eso, hermano, la fe. Un líder, una persona que tiene responsabilidad en la iglesia del Señor, tiene que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Sin fe no hay victorias posibles. La fe es todo. ¿Por qué lo recordamos a Pablo el otro día en 2 Timoteo 4:7 cuando dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? La fe, hermano, es como el combustible de nuestro ministerio. La fe es como el combustible de nuestra alma, es como el motor de nuestro corazón. La fe es lo que nos impulsa, lo que nos lleva adelante, la fe es lo que nos lleva a la victoria. Todo líder tiene que ser dominado por fe. La fe tiene que dominar la vida. Por eso hay mucha tristeza, pesimismo, cara de derrota en las congregaciones, porque les falta el ingrediente más importante que es la fe. Y ahora un agregadito a eso. Dice Pablo en Romanos capítulo 10, que la fe viene por el oír. ¿Y qué más dice? Y el oír la palabra de Dios. Y si en nuestra iglesia no hay fe o hay poca fe, ¿dónde está el problema? Que no estamos leyendo las palabras de Dios. Esa es la fuente de fe. No podemos descuidar, hermano. Hay que leer la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y encima que hay algunos que leen poco y nada la Biblia, no vienen el domingo a escuchar la palabra de Dios. Entonces estamos formando parte de un cristianismo anémico, que no tiene fuerza, que no tiene energía para nada. Pero si tenemos fe, hermano, que se cuide Satanás. Porque la fe, hermano, es lo que nos lleva adelante. Lo grave de esto es cuando en nuestras congregaciones hay líderes sin fe. Eso es grave. Eso es triste. Líderes sin fe. ¿Sabe que hasta aquí, hasta esta parte del tema, hermano? Todo lo que hemos visto es una invitación a revisar nuestra vida en esta noche. ¿Cómo estamos en nuestra vida en esta noche? Estas cosas que estamos hablando aquí, ¿a dónde nos están llevando a pensar? Porque ahora quiero hablarles de un líder descuidado. Este es un líder de la Biblia, pero es parecido al que hay en muchas congregaciones. Observe un poquito en el libro de los Jueces, capítulo 14. Vamos a ver allí un líder descuidado. El libro de los Jueces, el capítulo 14. Dice la palabra de Dios, versículos 1 y 2. No les voy a contar toda la historia porque muchos de ustedes ya han oído, pero muchos de ustedes también necesitan volver a repasarla y leer todo el capítulo 14 y 16. La persona de la que le voy a hablar ha sido un líder que se llamó Sansón. Ahora, escuche esto, hermano. Escuchen esto, por favor. Sansón, hermano, fue uno de los 3 hombres en la historia humana que su nacimiento fue anunciado por un ángel. Miren qué privilegio. ¿Quiénes eran los otros 2? Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Miren qué distinción, ¿no? Este hombre tenía padres santos. Su papá, su mamá era gente santa, temerosa de Dios. Y criado en un hogar con los principios de la palabra. Pero a veces los hijos pueden salir fallados en algún momento. Este hombre, Sansón, hermano, dice así la palabra, capítulo 14 de Jueces, versículo 1 y 2. Dice la palabra, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón le respondió a su padre, tómame esta porque ella me agrada. Ahora, Sansón, hermano,
Era un hombre que tenía una gran potencia física. Sansón fue un hombre elegido para ser juez de la nación. Al menos en este libro tenemos 2 versículos que dicen que él fue juez durante 20 años. 20 años tuvo en un puesto de distinción. 20 años tuvo puesto para liderar al pueblo, para guiar al pueblo. Pero resultó que nos salió un muchacho enamoradizo. Esta es la primera mujer que se enamora. Tiene un historial tremendo. Este hombre no quería cumplir la misión que Dios le encomendó. Y su vida estaba enredado en polleras. Vio una mujer de Timnat. Y lo primero que le dice al padre y a la madre, tómame esa porque me agrada. Le dice. Este hombre no estaba viendo en esa mujer, mire, es espiritual, es la idónea, es el complemento perfecto para mi vida. Tómenla a ella porque ella va a hacer que mi vida espiritual sea más fuerte, que yo me acerque más a Dios, que me transforme más en un hombre de oración, que sea un mejor predicador. Él no vio esas virtudes en esa mujer. Le dijo, me agrada. Sus ojos se posaron en la cáscara, en la figura. Él no vio que había adentro de esa mujer. Los padres intentaron aconsejarle. Está yendo contra la ley de Dios. ¿Es acaso no hay mujeres en nuestro pueblo? Él estaba mirando eso. Y ahora se volvió un muchacho de esos que se creía divertido. Así como usted va a ver muchos predicadores que cuentan chistes y hacen ahí historias y tratan de cosas payasescas. Y él también intentó hacer eso en su vida. Pero él era un juez, estaba para guiar al pueblo, no estaba para andar de mujer en mujer, ni en entretenimientos divertidos. Él tenía que trabajar por el bienestar de las almas, por la salud espiritual del pueblo. Y finalmente él se va con esta mujer. Y luego va a conseguir otra, que le tiene que pagar. Y así tiene una cantidad de historia. Y todas las mujeres que él conseguía, ni el nombre le conocemos, excepto de la última, que se llamaba Dalila. Es la única que le conocimos el nombre. Las otras, vaya a saber de dónde la sacó. Y ahora, mírenlo un poquito. Observa aquí en el mismo capítulo 14, versículo 8. Jueces 14, versículo 8. Dice, y volviendo después de algunos días para tomarla a la mujer, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Ahora, hermanos, después él salió a hacer adivinanzas. Ya una adivinanza que decía del fuerte salió dulzura. Porque fue un león, hermano, que se le cruzó en el camino y él con sus manos lo despedazó, lo mató y lo dejaron ahí. Y quiero que note esa frase que dice ahí, que en el versículo 8, dice ahí la palabra de Dios, que él se apartó, se volvió por el camino. Y entonces, mis hermanos, este hombre Sansón, que lo recordamos con su cabellera larga, porque él había hecho voto de Nazareo. Después, si quiere saber acerca de eso, tiene que leer el libro de Números, capítulo 6, del versículo 1 al 8. Ahí habla en qué consistía el voto de Nazareo. Y él era nazareo, por eso no se cortaba el cabello. Y entonces, hermano, un nazareo no podía acercarse ni a persona ni a animal muerto. Esa era la ley, el compromiso que él había hecho con Dios. Un nazareo no podía beber vino ni podía beber sidra. Y tampoco podía cortarse el cabello, como hemos dicho. Pero él ahora, después de unos días de haber matado al león, rompiendo la ley del nazareato, viene al animal muerto. Y encuentra un panal de miel y va y lo toma y ahí, ¿no? Y le dice, toma papá, mamá, y él anda ahí comiendo miel, rompiendo todas las leyes, todo lo que se le comprometió, se acercó al animal muerto. Después consigue unos amigotes por ahí anda de fiesta algunos días, consumir todos los votos que hizo, rompió. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hay tantas cosas de él que se parecen a nosotros.
Nosotros también nos olvidamos de las promesas que le hacemos a Dios. Nosotros nos olvidamos de los compromisos que hemos tomado, de ser más santos, de ser más fieles, de ser obreros de valor y tantas cosas que le dijimos a Dios, pero a la hora de cumplir somos como Sansón. Nos olvidamos de todo, nos agarra una amnesia y nos olvidamos de todo lo que le prometimos a Dios. Y este hombre, su vida, hermano, fue de enredo en enredo. Este hombre tenía la cultura de coquetear con el pecado. Cada manera de pecado, el tipo se enredaba en eso. Pero no perdamos de vista que él era el juez de la nación. No perdamos de vista que durante 20 años fue el líder de la nación. Pero estaba llevando ese estilo de vida. ¿Cuánta gente que está en el liderazgo de la iglesia lleva al menos algo de este estilo de vida? Y Dios no lo va a usar. Y una persona que lleva este estilo de vida siendo un líder va a terminar en una tragedia. Se va a dar la cabeza contra la pared una y otra vez y su vida se derrumbará definitivamente. Un día, su mujer, la que le conocemos el nombre, Dalila, le decía, dime, ¿qué consiste tu fuerza? Y dice, tienes que tomar unas varas de mimbre. Y él le daba toda indicación y era todo mentira. Y entonces la mujer le gritaba, son los filisteos contra ti. Y él se despertaba y les daba una paliza tremenda. Ese hombre coqueteaba con el pecado. Ese hombre, hermanos, consiguió una mujer, la mujer Dalila que le conocemos, lo vendió a los filisteos. Le dio plata, hizo un negocio. Ustedes den plata y yo se los entrego. Por eso cada vez que él se dormía, ella gritaba, los filisteos contra ti. Y él... Pero hermano, esto es lo que yo quiero que todos, los jóvenes principalmente, que escuchen esto. En el pecado, una vez le sale bien, y 2, y 3, y quizás 4. Pero el pecado después trae sus consecuencias. Escuchen esto. Todos nosotros podemos elegir la manera de pecar, pero ninguno de nosotros puede elegir la clase de juicio que va a caer sobre el pecado. Lo que nosotros conocemos bien es que la Biblia dice, haga del pecado es remedio. Ese no es un texto decorativo. Eso está ahí para que pongamos atención y para que no seamos como el hombre de esta noche que está aquí jugando con el pecado, coqueteando con el pecado. Él eligió su forma de pecar, pero no pudo elegir las consecuencias. Ahora observemos para terminar, porque tengo algo más todavía esta noche. Observe aquí ahora en el capítulo 16, para que empecemos a notar el final lamentable de su vida. Y estamos hablando de un hombre, hermano, que un día se enojó y agarró la puerta de la ciudad, no la puerta de chapa de nuestra casa, la puerta de la ciudad, y se la cargó al hombro y se la subió al cerro. Y otra vez se enojó, hermano, y agarró una cantidad de zorras y las ató y puso fuego y las tiró para arruinar. Él se divertía, él andaba en todas esas cosas. Y un día le salieron los filisteos y agarró una quijada de burro, así, ¿no? Una quijada, y en un ratito 1000 mató. Era este hombre. Parece que la vida para él todo era diversión. Pero eso de coquetear con el pecado trae consecuencias y las vamos a mirar juntos ahora. Bien rapidito. Miren, dice así la palabra del Señor. Jueces, el capítulo 16, verso 18. Jueces, el capítulo 16, verso 18. Dice la palabra, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Lo que les dije hoy, ¿no? El negocio estaba hecho, ella lo entregaba. Verso 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él.
hermano, jugó con el pecado, coqueteó con el pecado. Mire, este hombre se sentía tan seguro en su manera de pecar que cuando la mujer le gritó, los filisteos contra ti, esto será como otras veces. Pero un día, hermanos, ya Dios se aparta de nosotros y nos quedamos sin su bendición. Tenemos la salvación, pero no tenemos su bendición. Otra vez, cuando hay pecado en nuestra vida, tenemos la salvación, pero no tenemos su bendición. Y yo les diré esto, no hay ningún ser humano que pueda vivir sin bendición de Dios. El que no tiene bendición de Dios es un ser infeliz. Y este hombre dice, como otras veces ya voy a salir de esto, pero el poder de Dios se apartó de él, se apartó. ¿Qué es lo que necesitamos aprender en esta noche, hermano? No hay que jugar con el pecado. No es que cometí tal pecado, hoy me salió bien, nadie se dio cuenta, nadie se enteró. Voy por otro pecado, hoy salió bien, nadie se enteró, nadie me dice nada. Tenga cuidado porque la pesada mano de Dios va a traer el juicio sobre usted en el momento que menos lo espera. Ningún pecado en esta vida se queda sin consecuencia. Eso necesitamos aprender. Y los más jóvenes acá tienen que aprender eso. Más rápido, agarrar esa idea, hermano. Mire cómo dice la palabra de Dios aquí. Capítulo 16, verso 23. Para que vean el final triste, lamentable de una persona que era un juez de la nación, un hombre privilegiado. Mire cómo termina, verso 23. Y entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón y su Dios para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Hermanos, este era el líder, era el juez de la nación. Y ahora era un juguete del diablo, un juguete del enemigo. Eso es lo que hace el diablo en muchas congregaciones. Cuando el pecado no es frenado, el diablo literalmente se hace un tigre en la iglesia, hermano. Se divierte en las iglesias con sandwichitos de jamón y queso y jugos de naranja. Así anda de pique en la iglesia. Porque la gente no hace nada para combatir el pecado. Ven el pecado, miran para otro lado, se hacen los distraídos. Y este ya nos mostró lo anterior. Y le digo a los hombres más jovencitos aquí, este Sansón se transformó en un Sansoncito. Este es el santo de los 11, Sansoncito. Porque él creía que era un gran vivo, pero es un Sansoncito, ¿verdad? Ahí está, siendo un juguete del enemigo. Tráiganlo, vamos a divertirnos con él. Pero eso no fue lo más grave. Mire aquí, mis hermanos. Versículo 26, donde dejamos. Dice, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. En el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. En otras palabras, cómo era juguete para ellos. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos, porque le habían sacado los ojos, hermano. Y asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir
fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Escuche la oración de él, ¿no? Él le dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. ¿Cómo? Ahí está. Tengo que estar así para acordarme y pedirle a Dios que se acuerde de mí. Tengo que estar en el vientre de mi pez como Jonás para acordarme de Dios y orar. Y Jonás oró, hermano, de ese lugar incómodo, donde andaban todos los restos de comida navegando y las hierbas, dice la Biblia. Y ahí estaba Jonás, hermano, un hombre fuera de la voluntad de Dios. Es un ser tan indigerible que ni el pez lo pudo tragar, lo tuvo que vomitar. Pero ya hemos leído en la Biblia, en los libros de Apocalipsis, cuando Dios habla con la iglesia de la Odisea y le dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. El vómito de Dios, hermano, se produce porque Dios está insatisfecho con nuestro estilo de vida. Dios estaba insatisfecho con la decisión de Jonás. Dios estaba insatisfecho con la decisión de Sansón. Y ahí estaba. Que en un hospital voy a clamar a Dios. En una cárcel voy a clamar a Dios. Ahí estaba con sus columnas y dice, Jehová, acuérdate de mí. Nunca llegue a eso, hermano. Tienes que corregir. Estos hombres eran personas para distinguirse en su liderazgo y perdieron la gran oportunidad. Y Dios viene y nos da oportunidad a nosotros para que nos formemos, para que nos preparemos, para que seamos hombres y mujeres de valor en la obra, hombres y mujeres que estemos en serio en la causa de Cristo y del Evangelio. No perdamos las oportunidades que Dios nos da. El pecado nos acecha, nos rodea. Este mundo tiene un poderoso imán que nos atrae. Pero como dice uno de nuestros antiguos cánticos, yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Agarren eso con fuerza, hermanos. Eso, yo decidí seguir a Cristo. No voy a volver atrás. Hay tentaciones, hay nuevas luces en el mundo que llaman mi atención. Pero yo quiero seguir a Cristo. Porque sé que en el mundo no hay nada bueno. Porque ya he oído acerca del príncipe de las tinieblas, ¿quién es? Yo no quiero estar en su reino, no quiero estar bajo su dominio. Yo quiero ser un líder, formado por Dios, preparado por Dios, usado por Dios. Yo no quiero perder el tiempo como Sansón. Y ahí está. Esta es la figura final de él. Hizo toda la fuerza y aquel edificio se derrumbó. Todopoderoso. Murió aplastado por el poder del edificio. Cuando los pecadores de nuestro tiempo en las iglesias se mueren aplastados por el poder del pecado. Muchos líderes, ¿cómo murió? ¿Cómo murió? Todavía tenía mucho por delante y nos hacemos muchas preguntas. Pero el peso del pecado es aplastante, cae y destruye. Y no tiene fecha de aparición, puede ser de un momento a otro. ¿De cuánta gente sabemos si nos preguntamos? Dice el doctor firmó muerte súbita. De un momento a otro. No sabemos qué pasó, pero Dios sí sabe qué pasó. Y Dios ha advertido una y otra vez. Y su pesada mano de juicio, ¡pum!, cae en el momento menos inesperado. Y ahí está Sansón, aplastado por la fuerza del edificio. Y ahora hay hombres en nuestro tiempo aplastados por la fuerza del pecado. Una historia triste. Y después vamos a acercarnos al final de nuestro tema. Busque, por favor, en Deuteronomio el capítulo 34. Otro gran líder, de los más grandes de la historia. Observe un momento allí. Deuteronomio, el capítulo 34. Mire cómo dice la palabra de Dios allí, versículo 1. Deuteronomio, el capítulo 34, es el último capítulo de ese libro. Capítulo 34, versículo 1. Hermanos, el pueblo de Israel había llegado a la tierra prometida. Dios en una oportunidad le dijo a Moisés que golpee la peña y la peña le dio agua para todo el pueblo y el ganado. Siempre recuerdo, como 3 millones en el desierto de personas. Y otra vez Dios le dijo que le hable a la peña para que dé agua.
Y esa vez, en vez de hablarle como Moisés, aunque era el hombre más manso de la tierra, también se enojó. Y no le hizo caso a Dios. No le habló a la peña, sino que la golpeó. Y la peña igual le dio agua. Y eso nos enseña a nosotros, que a veces se consiguen los mismos resultados, pero el único que vale es cuando se hace con la fórmula de Dios. Hay muchas iglesias hoy, hermano, que llenan sus cultos y todas cosas, pero la gente es atraída por música, por danzas, por fiestas, no por el mensaje del Evangelio. Pero hay que usar siempre el método de Dios. Moisés no lo usó, y Dios le dijo, ahora te voy a mostrar toda la tierra prometida, para que notes, Moisés, que yo hablo en serio y que mis promesas son reales. Cantamos un coro que dice, grandes, fieles, ¿no? Las promesas que el Señor Jesús nos ha dado. Y Dios lo llevó a un monte. Traten de acordarse de aquí en adelante de ese monte. Se llamaba el Monte Nebo. Monte Nebo. Conocemos otros, el monte de Oreb, monte Sinaí. Este monte casi nadie lo nombra. Pero ahí hay una lección importante para todos nosotros. Dios le llevó a ese lugar. Le dijo, mira, ahí está toda la tierra prometida, que fluye leche y miel, todo, tal cual les prometí durante estos 40 años en el desierto. Pero Moisés, por eso que hiciste con la piedra, no vas a entrar. Pero quiero que lo veas con tus ojos, que todo existe, que mi promesa era verdadera, que yo no fallo, pero no vas a entrar. Qué tristeza, ¿no? Lea conmigo aquí, versículo 1. Dice la palabra, salió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, ese es el monte, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Y sigue después ahí hablando. Verso 4 ahora. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Esta es la única persona que nosotros sabemos que fue enterrada por Dios. Nadie sabe dónde está su sepultura. Y ahora lo que les dije, el monte Nebo, hermanos, nosotros muchas veces estamos en ese monte. El monte Nebo es cuando nosotros estamos dominados por la tristeza. Las cosas no funcionan, nos sentimos frustrados, sentimos que el fracaso se instaló en nuestra vida. Estamos viendo la mano de Dios, pero no sentimos su bendición, porque estamos haciendo las cosas de un modo incorrecto. Este monte Nebo, hermano, habla de una derrota espiritual. Este monte Nebo habla de una frustración, pero este monte Nebo nos recuerda la desobediencia del varón de Dios. Moisés, que ha sido el gran pastor del desierto, el gran hombre de Dios, no pudo entrar en la tierra. Dios tuvo, hermano, que aplicarle el juicio, el castigo por su pecado, por su desobediencia. Y a la luz de esto, si Dios hizo eso por Moisés, ¿cómo no va a hacer cosas por nosotros? Si nosotros pecamos, si nosotros les desobedecemos, su mano caerá sobre nosotros. Dios no está de brazos cruzados, hermano. Nosotros no tenemos que jugar a la iglesia. Esto no es un juego. No tenemos que jugar a la fe. El cristianismo no es un juego de entretenimiento. Tenemos que ponernos en serio en estas cosas, hermano. Tenemos que ponernos en serio. Pero a veces la vida nos lleva y tomamos malas decisiones. A veces quiero que note esto también. Que a la gente que tuvo los más grandes logros, también les toca las más grandes derrotas. Porque este hombre Moisés fue el protagonista cuando se abrieron las aguas del Mar Rojo. O sea, no estamos hablando de cualquier hijo de vecino. Estamos hablando de un hombre que fue un instrumento de Dios, que guió ese pueblo y que levantó esa vara y se abrieron las aguas del Mar Rojo.
y que cuando quisieron agua en el desierto tuvieron, y cuando quisieron codornices tuvieron, y hasta cocodrilos. Ahí hablan en el Salmo 78 de eso. No les faltó en la mesa. ¿De dónde lo sacaron? No sé, la Biblia lo dice. Todo, tuvieron de todo en ese desierto. Este hombre era el mediador, él era el guía. Dios hablaba con él, hermano, y su hermano Aarón daba el mensaje al pueblo. Hacían sonar, hermano, una trompeta y el pueblo venía a la puerta del tabernáculo a escuchar el mensaje de Dios. Este fue un gran protagonista de la historia, pero fracasó al final y no pudo entrar a la tierra prometida. Hermanos, ¿cuántos planes nosotros vamos a ver frustrados por causa de nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía? Y si nosotros no alcanzamos las metas, vamos a sentirnos frustrados y miraremos las bendiciones de lejos, como Moisés vio la tierra prometida. Esta es la historia, es así. Y ahí estaba, murió el varón de Dios. Ahora quiero que pensemos juntos en esto. Porque hay veces que nosotros hacemos cosas que nos salen bien. Por ejemplo, la conferencia que viene. Vamos a suponer que viene una cantidad de personas que supera lo que planeamos. Vamos a ver, hermanos, que se convierten en una cantidad de gente que son mucho más de los que pensamos. Vamos a ver quizás que muchos van a decidir dar el paso del bautismo. Nosotros ni lo imaginamos. Por ahí, y queremos que Dios derrame grandes bendiciones, pero por ahí las bendiciones superan a lo que nosotros pensamos. Y tenemos una gran victoria. Pero después de las grandes victorias en la Biblia, vienen las grandes derrotas en forma de depresión. Escuche esa palabra. Después de las grandes victorias, vienen grandes derrotas en forma de depresión. Escúchenme. Elías mató a los 850 falsos profetas. Él solito no. Y luego cuando Jezabel quería quitarle la cabeza a él huyó. Hermanos, de acuerdo a los cálculos que hacemos, se corrió como 130 kilómetros sin parar. Chicos, hay mujeres que meten miedo, pero el hombre corrió. Y entró en desesperación y vio el enebro y se metió ahí y habló con Dios. Ustedes, si quieren, después lean Primera de Reyes 19, versos 4 y 5, ahí está lo que yo le digo. Y él le dijo a Dios: Dios, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Y se echó debajo del enebro y se quiso morir. Y uno le diría: Elías, reaccionar, venís de matar 850 profetas falsos, vino fuego del cielo, ¿qué más querés? David venció a Goliat en el campo de batalla. Las mujeres cantaban en coro: Saúl mató a los 1000, David mató a los 10.000. Pero cuando usted lee en Primera de Samuel, hermano, capítulo 22, versículo 1 y 2, lo vemos en una cueva que se llamaba Adullam. ¿Saben quién eran sus compañeros? No eran los compañeros del secundario, no eran los compañeros del equipo de fútbol. Dice que estaban todos los amargados, y dice que estaban los endeudados, y lo más grave dice, y David era el jefe de ellos. Toda gente que tenía espíritu amargo estaban ahí. Y uno dice: pero David, salí de acá, si vos venciste a Goliat, ¿cómo vas a terminar acá? ¿Sabe qué, hermano? Jonás, después que fue vomitado por el pez, dice ahí la palabra en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1, dice: y Dios vino y le habló. Eso es maravilloso, Dios da otra oportunidad. ¿No la entendió? Le da otra oportunidad. Como aquel 22 de enero del año 2001, cuando aquí en el campamento de Lozano me agarró el rayo. Ya está, ya entendí que tenía que servirle, no me tienes que mandar otro, ya lo entendía que ya ve. Tengo que servirle tiempo completo. Y entonces, hermano, ahora Jonás tiene que ir a predicar y Dios le dice: espera un momento, tenés 40 días nada más, solo 40 días. Y el juicio va a venir. Y entonces empieza a caminar solito. No tenía un socio para salir a caminar y predicar la palabra. Todo, hermano, hasta los animales hicieron ayuno, se convirtieron todos, hermanos, allí. Y cuando usted llega al capítulo 4 de Jonás, en los primeros 6 versículos, este hombre va y se sienta a las afueras de la ciudad y empieza a mirar y maquina esto en su mente. Dice: ya está, estos se salvaron, pero Dios los conoce y va a mandar el juicio. Y
los va a destruir a todos. Y yo estoy aquí sentadito esperando el espectáculo para gozar. Como Dios va a matar a los ninivitas. Y entonces Dios no los mató, los perdonó, se salvaron. Y este se amargó. Y entonces se enoja con Dios y le grita a Dios y le dice: yo sabía que tú eres clemente y misericordioso. ¿No? Y entonces Dios le dice: tranquilo, Jonás, le manda una calabacera. Y de pronto viene allí un viento solano, dice, de un sol, le quema la cabeza a Jonás, y entonces empieza ahí en su estado de locura: yo prefiero la muerte. Tienen que leer eso ustedes si no conocen. Yo prefiero la muerte, no sé qué. Y Dios le mandó un gusano y le comió la calabacera. Se puso como loco y termina el libro discutiendo con Dios. Después de grandes victorias de nuestra vida, vienen grandes depresiones, grandes derrotas. No hay tiempo, pero hay mucha más gente en la Biblia. Igual, la misma historia. ¿Y cuál es la lección para nosotros? Que si hay algo que nos sale bien, tenemos que prepararnos, porque después puede venir el desánimo, la depresión. Después la confianza nos puede llevar a dar un paso en falso, a equivocar el camino, a tener una confianza desmedida en nosotros y olvidarnos de Dios. Entonces ahí nos empezamos a hundir en arenas movedizas. Un líder, mis hermanos, es una persona que tiene que acostumbrarse a vivir en soledad. Un líder pocas veces es interpretado, pocas veces es acompañado. El líder, porque nadie lo acompaña, él no debe dejar de hacer el trabajo que Dios le encomendó. El líder tiene que ser una persona de piel curtida, de piel dura, porque lo atacarán de todos lados y lo intentarán lastimar, y muchas veces lo van a lograr. Al líder lo van a intentar desanimar. Los carnales, los mundanos, los sin fe, le van a tratar de que él desista de sus proyectos espirituales, del plan que tiene de crecimiento para la iglesia. Siempre, como les dije los otros días, en las congregaciones está la comisión de agua fría, que son los que apagan el fuego que Dios puso en algunos para el servicio. Y vienen y le tiran agua. No, acá no hay fuego, dice. Entonces el líder te decía: aquí hay fuego, porque la obra sin fuego de Dios no camina, no funciona si no hay fuego de Dios. El líder va a tener que acostumbrarse a las lágrimas. Muchas veces va a llorar, y van a ser pocas veces de una emoción, de alegría. Muchas veces va a llorar porque no sabe cómo hacer la obra. Y algunos de ustedes pueden decir: ¿cómo sabes? Porque yo ya lloré cantidad de veces que no sé cómo hacer, que se me presentaron problemas en distintas etapas, no supe cómo resolverlo, y esa impotencia me hizo llorar. Y cuántas veces le decía: esto no me enseñaron en el seminario, esto nunca me lo explicaron, y ahora tengo el problema aquí, ¿y qué hago? Y allí tenía que llorar, porque no sé cómo hacer algunas cosas en la obra. Pero nadie ve las lágrimas del líder, nadie le alcanza un pañuelo, nadie se sienta al lado de él, aunque sea en silencio, me siento y veo, capaz que me pide un vaso de agua. Esa gente no aparece. Entonces, si usted va a ser líder, tiene que volver a leer todo lo que leímos al principio. 2 de Corintios 11, versos 23 a 28. Peligros de río, peligros en la ciudad, peligros de la dominación, peligros en el desierto. Fui castigado con varas, otra vez tres veces, dice él, 40 azotes menos uno. Dice: anduve entre falsos hermanos. Acuerden que yo le agregué que hay hermanos falsos también. Pero Pablo dice: anduve entre falsos hermanos. Y también hermanos falsos, y usted va a tener que superar eso. Porque un hermano que usted confiaba, que era su amigo, capaz que era su familiar, era un falso. Y el día que usted se enteró que ese le estaba serruchando el piso, ese día usted lloró, ese día usted sufrió. Nunca lo pensé, nunca lo esperé. Esos dolores son tremendos, hermano. ¿Cómo duelen esas cosas? Entonces el líder tiene que tomar nuevas fuerzas. Nos sentimos como Pablo al principio, apedreados. Lo dieron por muerto, lo tiraron como una bolsa de residuos. Pero ya vimos, ¿no?, que se sacó las piedras de encima, lo ayudaron los discípulos, se levantó y el cabeza dura entró a la ciudad a predicar de nuevo. No solo eso, sino que se fue a otras 3 ciudades y dice que alentaba a los hermanos y los exhortaba a seguir en la fe, porque después de muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios. Usted en el primer golpe que recibe: ya no voy más a la iglesia.
El primer golpe que recibí, ya no leo más la Biblia. Otro golpe, Dios no me ama a mí, ya está. No, hermano, tenemos que dejar que el divino alrededor nos forme como líderes y vamos a resistir toda clase de tormentas y de tormentos. Y vamos a ir adelante. Y si estamos en el monte Nebo, si hoy usted siente frustración, siente desánimo, si hoy usted se siente un fracasado, la mejor forma de bajar de ese monte es sobre nuestras rodillas, hablando con Dios, orando a Dios, y Él nos va a sacar de esa situación y nos va a poner en un sendero de victoria. Necesitamos del Señor, a pesar de todos los sufrimientos que vimos en estos hombres. El mensaje no es nunca voy a ser un líder, no, todo lo contrario. Aquí estoy, Señor. Yo quiero ser como Caleb y como Josué. ¿Cuál es el enemigo? Aquel grandote. El más grandote, sí, vamos, lo vamos a comer como vamos. Ese no me hace falta. No es aquel coro de voces que dice, y nos van a pisar como langostas. Nosotros vamos y los vamos a comer como vamos. Porque cuando está Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues oremos a Él, hermanos. Padre, te damos las gracias en esta hora.